Bueno, vamos a ver el comportamiento de los gases. Los gases se difunden para ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Aquí tenemos recipiente donde se ha introducido gas cloro de color verdoso y por lo tanto el gas cloro Buenos intenta días, ocupar todo el volumen del recipiente. No se queda en el fondo ni en forma de piedrecita, se queda ocupando todo el espacio. Aquí tenemos lo mismo con bromo. Aquí si dejamos bromo líquido que se evapora, todo el bromo de color rojo, que es un gas de color rojo, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, este bromo. Esto hace que las sustancias gaseosas se difundan, vayan por el espacio intentando ocupar todo el espacio. Nosotros podemos poner una flor en una esquina de una habitación y en la otra esquina de la habitación nos puede llegar el olor gracias a que las partículas en estado gaseoso a través del aire se van difundiendo. ¿Por qué se difunden? Bueno, pues porque están en continuo movimiento. Ocupan todo el espacio porque las partículas de gas van a mucha velocidad, se mueven en todas las direcciones, chocan unas contra otras y contra los recipientes del contenedor que los soporta y hace que por lo tanto el gas llegue a todos los sitios del recipiente. Gracias a que las moléculas, repito, están en continuo movimiento, separadas y chocándose y deslizándose unas contra otras. Aquí tendríamos lo que sucede en el caso de un gas monoatómico, es decir, un gas que está hecho solamente por un único átomo. Vemos como las moléculas se mueven en todas las direcciones, golpean unas con otras y por lo tanto ocupan la totalidad del espacio que lo contiene. Aquí estamos viendo un gas, el gas etano, que está también, la molécula en este caso tiene de fórmula C2H4, vemos que cada molécula tiene dos átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, y que se está moviendo en todas las direcciones, por lo tanto están ocupando la totalidad del recipiente. Aquí tenemos moléculas de dióxido de carbono, de CO2, el átomo gris es el de carbono y los átomos rojos representan el oxígeno, y se mueven en todas las direcciones, golpeándose unos contra otros y ocupando la totalidad del recipiente. Aquí podemos ver que cuando dos gases que en principio teníamos separados están en el mismo recipiente, al final, conforme va pasando el tiempo, se van mezclando. Aquí lo vemos separados, prácticamente separados, y como poco a poco se van cada vez mezclando más, sencillamente porque van chocando unas moléculas con otras, van chocando contra las paredes del recipiente y al final acaban completamente mezcladas. Si nosotros tenemos dos gases y separamos la pared que los separaba, al final tenemos que se mezclan completamente uno con otro. Vamos a volver a ver, tenemos bromo y aire, el bromo de color rojo que lo tenemos en el inferior y el aire que lo tenemos en el superior. Aquí lo tenemos. Si separamos, el bromo se va a difundir y va a ocupar todo el espacio, igual que el aire se va a difundir y va a ocupar todo el espacio. Aquí tenemos una explicación. Poco a poco, el bromo que está abajo se va mezclando con la parte de arriba donde había aire, y al final, al cabo de un tiempo, pues más o menos la probabilidad de encontrar moléculas de una clase en la parte de arriba y en la parte de abajo es prácticamente la misma. Bueno, otra propiedad de los gases es que se comprimen y aumentan su presión. Esto lo podemos hacer fácilmente con una jeringuilla. Si en la jeringuilla tapamos, tenemos el émbolo sacado, tapamos con un dedo y apretamos, vemos que sí que podemos empujar y sí que el aire se comprime. Esto es la base, en los neumáticos el aire está comprimido, etcétera. ¿Por qué se puede comprimir? Pues es muy fácil, se puede comprimir porque precisamente las moléculas tienen espacios entre ellas. Y entonces lo que hacemos es disminuir el espacio que existe entre las moléculas. Aquí lo tenemos. Si yo comprimo, ¿qué ocurre? Que las moléculas no cambian de tamaño, las moléculas siguen siendo las mismas, lo único que el espacio que había entre ellas va desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que si yo disminuyo el espacio, la cantidad de choques que se producen contra las paredes del recipiente es mayor. Y eso quiere decir que la presión aumenta. ¿Por qué? Porque la presión no es más que una medida del número de choques que se producen contra las paredes del recipiente y de la velocidad de esos choques. Entonces, si yo disminuyo el volumen,
no les queda más remedio a las partículas que chocar más veces contra las paredes del recipiente. Y por lo tanto, si a un gas le disminuye el volumen, aumenta su presión. Aquí lo tenemos. Vemos cómo ponemos peso encima. Fijarse que cuando ponemos peso encima, las moléculas que están representadas en negro no cambian de tamaño, lo único que cambia es que el espacio que hay entre las moléculas desaparece, y lo que pasa con la presión es que aumenta la presión sencillamente porque los choques contra las paredes del recipiente aumentan. Vale. Otra de las cosas que sucede es que los gases son muy sensibles a las dilataciones. Si yo hago este experimento que consiste en poner en una botella solamente que contiene aire, pongo un globo, que introduzco la botella en aire o caliento la botella con un mechero, observaré que enseguida el globo adquiere forma. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el aire del interior se ha hecho más grande. La masa es la misma, la cantidad de moléculas es la misma, pero el volumen se ha hecho más grande porque el espacio ha aumentado. Esto sería lo que ha ocurrido. Si esto es aire, que tenemos moléculas de oxígeno, nitrógeno, CO2, agua, etcétera. Si esta es una unidad de volumen, ahora, si yo caliento, lo que ocurre no es que aumente la cantidad de moléculas, sino que lo que ocurre es que el espacio entre las moléculas se separa. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven más deprisa, y al moverse más deprisa intentan ocupar más espacio. Porque siempre que aumento la temperatura, como ya veremos más adelante, siempre que aumento la temperatura, la velocidad de las moléculas aumenta. ¿Qué ocurre? Que entonces, al separarse más las moléculas, pues ocupa un volumen mayor. Esto supone una disminución de densidad, y es por esto que los gases de aire caliente, en cuyo interior las moléculas están más separadas que en el aire de fuera, pues tienen menos masa, y como tienen menos masa, menos densidad, pues por eso ascienden. Cuando sube la temperatura de un gas en un recipiente cerrado, también aumenta la presión. Si yo tengo este experimento de aquí, cojo un bote, le pongo calor y empiezo a calentar, ¿qué ocurre? Que sus moléculas van a moverse más deprisa. ¿Por qué se mueven más deprisa? Porque les doy calor, porque aumenta su temperatura. Como aumenta su temperatura y van más deprisa, chocan más veces contra las paredes del recipiente. Y como chocan más veces contra las paredes del recipiente, aumenta la presión. Aquí tendríamos el esquema con baja temperatura, aquí tendríamos el esquema con alta temperatura, que se mueven las mismas moléculas con más velocidad. Por lo tanto, mucho más probable que haya más choques contra las paredes del recipiente, y además a más velocidad, con lo cual la presión aumenta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, pericos, ¿no? Como pueden haber visto, ¿no? Voy a dejar de compartir, ¿no? Cómo son los gases, ¿no? ¿Sí? Tienen bastantes propiedades, ¿no? Una de las propiedades muy importantes es justamente la famosa difusión, ¿no? Cómo se difunde un gas de un lugar a otro. Pero te dan cuenta que hay presión, ¿no? Cuando se reduce el volumen, aumenta la presión, dice, ¿no? ¿Sí? Justamente eso es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Importante. Vamos a ver acá, en su material, habla de los gases. Ahí está, gases, dice, ¿no? El concepto de los gases, algunas sustancias tiene justamente moléculas, un desorden de energía cinética, o sea, a mayor velocidad, mayor energía cinética, se encuentran separadas a grandes distancias, ¿no? Pero también hay gases que son monoatómicos, han visto, ¿no? Estos son gases moleculares. ¿Ya? Las propiedades se caracterizan por la falta de cohesión, o sea, sí se pueden unir, pero es un poco más difícil, pero tiene una gran movilidad entre sus moléculas, ¿no? ¿Sí? Los gases carecen de forma propia, es decir, son fluidos, ¿no? Así como los líquidos, adoptan la forma de los recipientes y no presentan superficie libre, ¿no? Desarrollan fuerzas de expansión, o sea, más que se expanden, y tienden a ocupar el espacio, bueno, lo más que se pueda, ¿sí o no? Ejerce presión sobre los recipientes donde están contenidos, ¿sí? Sufren variaciones de volumen cuando se modifica la presión ejercida en ellos, ¿no?
alguna cosa importante que tenemos, que los pesos específicos que tienen los gases tienen una relación con las masas moleculares. Si el peso molecular es el doble o el triple, su densidad también es el doble o el triple, es lo que trata de decir, ¿no? ¿Sí? Uno de los gases más conocidos es el cloro. El cloro es un gas, ¿no? Es que es muy importante, ¿no? ¿Sí o no? Es un halógeno muy importante, pero este cloro como elemento no, sino como gas. Ahorita voy a hablarlo mejor, ¿ya? El hidrógeno también no es un gas liviano, es el más liviano de todos, ¿no? Es un engendrador de agua, como el oxígeno del aire forma el agua, ¿no? El oxígeno se obtiene, ¿no? Mediante calcinación de óxidos, como el óxido de manganeso, hemos visto acá el trióxido de cromo, el óxido de cobre, ¿no? El óxido de mercurio 2 y el dióxido de plomo, ¿sí o no? ¿Sí? También conocido como generador de óxidos, como el hidrógeno, generador de agua, ¿no? El nitrógeno se comporta como pasivo no combustible al comburente. Esa sería la idea que se tiene, ¿no? A ver, para ampliar el tema de los gases, que es bien sencillo. Vamos a nuestro, a ver, aquí está. ¿Ven mi pantalla digital? ¿Sí? Chicos, pericos, ¿ven o no ven? Sí, ¿no? Ya, acá. Vamos a poner acá como título los gases. Saque su cuaderno. Los gases. Ahí está. Profe, chévere. Los gases. ¿Escucharon, no? Los gases. Ya, hemos dicho que los gases, primero, es un estado de la materia, ¿no? Es un estado de la materia, de agregación, ¿no? De agregación. Sí, de agregación. ¿Sí? Va a depender de qué los gases, ¿no? A ver, vamos a ver, existen tres variables de estado, ¿no? Como hemos visto nosotros en el vídeo, que es justamente la presión, ahí está, volumen y temperatura. Ahí está, ¿no? Una característica grandísima de los gases. ¿No? Hay gases monoatómicos, ya, o sea que con un solo átomo, como los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, ¿sí o no? Ahí está el radón, son gases, no. Pero también hay gases moleculares, que ya creo que hay un montón, entre ellos el amoníaco, NH3, el CO2, ¿no? Que hemos visto nosotros en un momento, el C2H4, ¿no? Que es un gas llamado el eteno, ¿no? Hay gases, por ejemplo, como el cloro gaseoso, cloro 2, 2 como subíndice, pero no está escribiendo eso, ¿no? El hidrógeno, bueno, hidrógeno molecular, acá, ¿sí? El oxígeno molecular, el oxígeno también molecular, O2, ¿sí? ¿Qué más había? A ver, cloro, hidrógeno, oxígeno, el nitrógeno molecular también, N2, etcétera, ¿no? Ahí está el ozono también, el ozono, ¿sí? Hay el SO2 también, el SO2, ¿no? Hay un montón de gases allá, así que no son los únicos. El gas metano, CH4. Bastantes gases son moleculares, ¿no? ¿Sí? Ya está. Ya, entonces ya tenemos gases monoatómicos, gases moleculares, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades más conocidas, no? Entre las propiedades más conocidas, de los gases, tenemos, a ver, la difusión, que le ven, ¿no? La difusión, ¿no? Difusión. Otro es justamente la viscosidad, ¿no? Otro es la expansibilidad, el gas se expande, pero también se comprime, ¿no? La compresibilidad, comprensibilidad. Está. Y un sinfín de
justamente de propiedades, ¿no? ¿Qué es la difusión? A ver, la difusión es el paso del gas por un conducto, ya como la manguerita, ¿no? La manguerita de tu cocina de gas pasa por esa manguerita, ¿no? Sí, bueno, el gas pasa por el conducto, ese se llama difusión. La viscosidad es la resistencia, ¿no? Del gas, vamos a hablar ya, del gas, resistencia del gas al movimiento. ¿No? La resistencia que tiene ese fluido al movimiento se llama viscosidad, ¿no? ¿Sí? Espacialidad es el aumento de volumen de un gas por el incremento de la temperatura. Ese sería, también dijo en el vídeo, ¿no? ¿Sí? Y la compresibilidad es lo contrario, ¿no? La disminución, ¿no? De volumen, ¿no? De volumen de un gas por el descenso de la temperatura. Ya está. ¿Ok? Ahí está. Ese sería prácticamente todo lo que tienen que saber de gases, ¿no? Ya, por el momento, está en primer año, siempre, ¿no? Ahí vamos a los ejercicios de aplicación. Ya vamos a hacerlo con calma. Por acá, ejercicios. Ejercicios. Otro color, voy a apuntarlo mejor. Ahí está. Ahora sí. A ver, vamos a ver cómo me sale acá. ¡Ay, caramba! Salió feo. Ahorita lo arreglo, no te preocupes. Las preguntas. Chicos pericos. Ay. Ya, vamos a poner acá. Respuesta ya, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí están las preguntas. 7 preguntitas se coloca ahí. 2. Vamos a contestar cada uno de ellos, no te preocupen. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Ejercicios de aplicación. Ahí está. Ya, es teórico, si te das cuenta, ¿no? Pura teoría, profe, pura teoría. Ahí acabo de contestar las preguntitas con otro color, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué no tengo pregunta acá? Dice, ¿todos los gases están formados por pequeñas partículas llamadas moléculas? No, no, porque puede ser molécula, puede ser también átomos, ¿no? No todos los gases están, ¿no? Entonces la respuesta aquí es falso. Falso, ¿no? Sí. Algunos gases son, ¿no? Átomos. Son átomos, ¿no? O monoatómicos también, gases monoatómicos. ¿Sí? Algunos gases son, que esa palabra, monoatómicos. Sean moleculares, tienen que ser 2 o más átomos, ¿no? ¿Sí? Como acá, ¿no? Hidrógeno 2. ¿Sí?
Ahora, ¿qué dice? La velocidad de moléculas de un gas aumenta cuando la temperatura sube. La respuesta es verdadero, ¿no? Claro. Por la cinética, ¿no? Que hemos visto nosotros, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. Debido que aumenta su energía cinética, ¿no? Cinética. Las moléculas de un gas chocan unas a otras. Bueno, verdadero siempre que se encuentren en un mismo recipiente, ¿sí o no? Recipiente, ¿no? Si está en un mismo recipiente, ocurre eso, ¿no? Claro, ¿no? Ahí está. Cuando las moléculas del gas chocan, no hay hiperenergía. Si chocan, sí hay hiperenergía, ¿no? ¿Sí? Falso. Falso. Sí existe pérdida de energía, ¿no? Cuando chocan, pierden energía. Los gases están formados por diminutas partículas llamadas... ¡Ay, caramba! Hay dos respuestas ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esa partícula? Puede ser átomos o puede ser moléculas, ¿no? ¿Sí? Átomos / moléculas. Generalmente los gases son moleculares, ¿no? ¿Sí? Y si hay una clave en molécula será, ¿no? Las moléculas están ampliamente separadas unas a otras. El espacio entre las moléculas está... Las moléculas están separadas unas a otras, ¿ya? El espacio entre las moléculas está, está justamente, ¿no? Está diferenciada, ¿no? ¿Sí? Porque hay espacios justamente, ¿no? Que se encuentran, ocupan expandidas, se le puede decir dispersas, ¿no? Se puede decir dispersas también, ¿no? Entonces acá vamos a poner entre las moléculas están muy separadas, muy separadas. Los gases tienen mayor fuerza de cohesión, falso, ¿no? Falso. Falso. Tienen mayor fuerzas de qué? Fuerzas de repulsión. Quieren más repelerse que atraerse, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Fuerzas de repulsión. Ahí está. Los 7 primeros, chicos, pericos. Ahí tomen nota. Qué bonitas preguntas, ¿eh? Bonitas preguntas. Chévere. Aquí están las 7 respuestas. Claro, todavía falta, chicos, pericos. Me están copiando y yo voy para el otro, ¿ya? Sí, el otro, pues el otro. Me avisan. Se acabaron, me avisan. ¿Listo? Ya, chévere, gracias. Thank you very much. A ver acá la. Por si te dan. Ahí está. El cloro es amarillo verdoso. Bueno, no está en el material, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. Es amarillo verdoso su color. No es el único agua del cloro. Bueno, falso, ¿no? Falso. Sí es soluble en agua. Si quieres ver qué cosa forma, y forma el
agua de cloro, que sirve para las piscinas, ¿no? Sí. Acá dice, el cloro es venenoso, irritable para las vías respiratorias. Verdadero. Es irritable. ¿No? Te irrita la garganta. ¿No? El cloro es de color suave y poco sofocante. Falso. Es de olor fuerte y es sofocante. ¿El gas más liviano es el nitrógeno? Falso. El gas más liviano, ¿quién es? El hidrógeno. H2 es el más liviano. ¿El gas más pesado es el hidrógeno? Falso. Es el más liviano. Es el que el ¿no? Es el más liviano. ¿Qué significa oxígeno? Dicen, ¿no? Así significa. ¿Qué significa oxígeno? Bueno, significa, a ver, lo que está acá, significa engendrador de óxidos. Significa engendrador de óxidos. Ahí está, engendrador de óxidos. Ya, profe, qué chévere. Engendrador de óxidos. Vamos a pegar acá lo que falta. Luego, esto acá es para arriba. Y ahora sí, esto ahí para arriba. Ya está. Ahora sí. Chicos, pericos. Oh. Me alcanza a ver cómo hago. Ya, esta, como son fáciles, voy a poner acá, ¿ya? Respuesta, sí, claro, así también puedo poner, ¿no? Así voy a poner mejor. Así mejor. Como son. Ahí está. Estoy arreglando nomás, estoy arreglando ya. Me están copiando, chicos, pericos. Hay que ponerlo bonito. Ahí. Ahí está, chicos. Acá falta, ¿no? Sí, ahí está. Ahí falta. Ahí está. Acá falta, chicos. Ahorita voy a arreglarlo bonito. Ahí. Acá sí, caballero, no tengo que. ¿Este es de libro? Sí, ahí está. Ahí está. Estos dos únicos así, ¿ya? ¿Sí? Puedo ponerlo abajo, arriba. A mí porque no me alcanza, ¿no? Sí. Ahí. Es por eso. Ya, a ver, ¿dónde me quedé? En el 14, 15, ¿no? Sí. El elemento más abundante es el cloro en la corteza terrestre. Elemento más abundante. Bueno, como elemento, no. Falso. El más abundante es el aluminio. Aluminio. AL, para que se acuerden, ¿no? Aluminio. Como elemento. Si es gas, el más abundante, ¿cuál sería? Pucha, que en la cosa es el nitrógeno. ¿No? Como metal, ¿ya? Como metal. Y el gas más abundante es el nitrógeno. Sí. Este acá es el único que voy a poner acá abajo, mejor. El cloro es usado en la protección del agua. Verdadero. Sí, ¿no? Como agua de cloro, ¿no? Sí, pues se utiliza, ¿no? Sí. El nitrógeno es combustible. Verdadero. Combustible, el nitrógeno. El oxígeno es obtenido por calcinación, ¿no?
por calcinación, ¿verdadero o falso? Sí, por calcinación de óxidos metálicos, ¿no? Sí, verdadero, verdadero. Obtenido por calcinación de óxidos metálicos. Ahí está. El componente es un cuerpo o sustancia que... Ah, ya. A ver. ¿Es un cuerpo o sustancia? ¿Ya? El componente en sí es una sustancia. ¿Ya? Es un cuerpo o sustancia que... A ver, que la palabra... Acá, mejor acá lo pongo en las puntecitas, ¿ya? Voy a colocarle con otro color, creo. ¿Ya? Y voy a poner acá respuesta aquí nada más. ¿Cómo la voy a ver? Ya, el primer, como están con puntitos, voy a dejar espacios mejor. Y ahorita lo lleno, no te preocupes. Y acá también. Ya está. A ver, aquí, primero. Este es el cuerpo que reacciona, voy a poner con otro color ya para diferenciarlo, que reacciona, ahí está, o provoca, y usted lo pone bonito, ¿eh? La combustión. La combustión. Ya, ya está. Las moléculas de los gases que se mantienen en aire, acá sí puedo contestarlo bonito, acá o acá también. Las moléculas de los gases se mantienen ¿en dónde se mantienen? En recipientes, ¿no? En recipientes cerrados. O herméticos también, ¿no? Herméticos. Ya está. Ahí está, chicos. ¿Qué tal? Ahí está, ¿eh? Ya tienen ustedes desarrollado todo ya, ¿no? Sí. Bacán, profe. Lo anterior, hice lo anterior, que no han terminado lo anterior. A ver, lo anterior, ¿no? Así, lo anterior. Una fotito de la anterior ahí. Una fotito de la anterior ahí. Ahí está. De lo anterior. Ahí le voy a dar 20 segundos y después le pongo el posterior, ¿ya? Sí, a ver, con calma. Han terminado. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos pericos. Mm, mm, mm. Ya, ahora sí. Ya esta es la segunda parte que le falta a algunos. Ahí está. Resuelto, ¿no? Todo resuelto, chicos. Ya, entonces, tu tareita obviamente será ejercicio de aplicación, página 129, ¿no? No, eso es de chido. Página número 130, ¿no? 131, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner acá tarea. Página 130, 131, ¿no? Sí. Ahí está. 130, 131. Ya está. Muy bien, chicos. Esta es la tarea. Lo voy a poner en la plataforma. Todos tienen que hacer la tarea, chicos. ¿Sí? Acá hay varios que no hacen tareas, chicos. Ya, es cuestión ya de ustedes, ya. Tengo la grabación. Bueno, será hasta la